ustedes el pastor Luis Bustillo. Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas. En esta mañana continuamos nuestra serie acerca de cómo tener un matrimonio feliz. Y estaré leyendo de Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Y dice la palabra de Dios de tal manera: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos por medio de ella. Ministra nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, bendice cada matrimonio y pareja que está oyendo este programa y viendo este programa en Cristo Jesús. Amén. Quiero hablar en esta mañana acerca de uno de los factores que hace un buen matrimonio. Dice un famoso psicólogo que un buen matrimonio está compuesto de dos buenos perdonadores. Y cuando nosotros leemos esta lista, por ejemplo, quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, uno se da cuenta que estos son frutos ¿de qué? De la falta de perdón. El próximo versículo nos habla de ser benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Cristo nos perdonó a nosotros. Mi querido amigo, mi amiga, tú que conoces al Señor, igual que Cristo te ha perdonado a ti, la palabra de Dios nos enseña que nos tenemos que perdonar los unos a los otros. Y a veces uno de los problemas más grandes en el matrimonio es que hay una falta de perdón, y esa falta de perdón produce ¿qué? Amargura, produce ira, produce enojo, gritería y todo tipo de malicia, porque no ha habido un verdadero perdón. Quiero decirte un misterio acerca del perdón. El perdón, perdonar a una persona no es tanto para el beneficio de la otra persona como para ti. Porque mientras tú no perdonas a tu esposa o a tu esposo que te ha hecho mal, tú no puedes ser libre. Tú sigues cargando con eso. Quizá el esposo y la esposa, ya tu pareja ha seguido con su vida. Aún a veces cuando ocurre un divorcio, vemos que hay personas que se quedan muy amargadas o amargados. Ya la otra persona ha rehecho su vida, ha seguido adelante. Y usted, por su falta de perdón, es el que queda todo agobiado, amargado, lleno de enojo, de ira, de tanta tristeza. Y por lo tanto, uno debe saber perdonar. Yo sé que no es fácil, el perdón no es fácil, especialmente cuando estamos hablando de dos seres que se quieren. Es difícil perdonar cuando quizás ha habido una falta de respeto o ha habido una traición en ese matrimonio. Es difícil perdonar, pero honestamente, si tú no te perdonas, si en esa pareja no hay perdón, entonces ese matrimonio no tiene solución, no tiene remedio. Quiere decir que tarde o temprano ese matrimonio se va a desintegrar porque no hay perdón. En una ocasión una mujer y un hombre fueron al consejero y el consejero les empezó a preguntar, bueno, ¿cuál es el problema? Y el hombre dijo, el problema de mi esposa es que es histórica. Y el consejero miró al hombre y le dijo, ¿usted quiere decir que está histérica? Y él dijo, no, histórica, porque siempre me está tirando en cara los errores que he cometido en el pasado. Histórico, histórica. Y a veces eso ocurre, y a veces le decimos a la otra pareja, ¿sabes qué? Yo te perdono. Pero después pasan 3 meses y hay un conflicto. ¿Te recuerdo lo que me hiciste hace 3 meses atrás a las 4:30 de la tarde con 3 segundos? Somos históricos, nos recordamos. Seguimos tirando en cara los errores que la otra persona ha cometido. Y por lo tanto, en un hogar feliz tiene que haber perdón. Y un perdón completo, un perdón entero, un perdón sincero. En la palabra de Dios, en Isaías, nos dice la palabra de Dios algo acerca del perdón y acerca del olvidar. A veces cuando yo me reúno con parejas, una de las cosas que yo le digo a ellos es que cuando ha habido un conflicto o ha habido un caso de falta de perdón, llega un momento que uno tiene que hacer como una línea en la arena y decir, ok, de este día en adelante vamos a comenzar de nuevo.
Y todo lo que ha ocurrido en el pasado lo vamos a completamente olvidar. Ya no lo vamos a traer a la memoria, ya no vamos a hablar más de esto. Yo a veces he tenido consejería con unas parejas que lo que he hecho es que ellos, y esto son quizás una práctica psicológica, pero si funciona, gloria a Dios. Y lo que hago es que yo hago que ellos escriban en un papel todos los errores que el otro ha cometido contra ellos, y lo escriben en un papel, y después tengo una pala en mi oficina y los llevo al patio de la iglesia y hacemos un hoyo en la tierra, y entonces hago que ellos entierren las cosas del pasado, y literalmente tenemos un servicio fúnebre para el pasado. Tiene que ocurrir un servicio fúnebre para tu pasado. El pasado tiene que quedar muerto. Aquí en Isaías capítulo 43, versículo 18, dice la Biblia de tal manera: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Así que vemos qué lindo. Aquí nos está diciendo que tenemos que olvidar el pasado, no traerlo a la memoria. Hablaba con un hombre hace varios días atrás, y él me estaba contando que estaba teniendo mucha dificultad olvidando y perdonando una persona que le había hecho mucho daño. Hace poco estaba oyendo yo un programa de la doctora Isabel. La doctora Isabel es una psicóloga que sale por la radio, y estaba oyendo, ella muchas veces le recomienda a las personas que están teniendo problemas olvidando o con memorias, que se pongan una liga en la muñeca, y cada vez que venga ese pensamiento a la mente, agarren la liga y la jalen y peguen duro contra la piel, y eso produce eso manda un mensaje al cerebro, que cada vez que viene ese pensamiento hay dolor. Y aunque ustedes no lo crean, parece algo muy absurdo, pero tiene mérito. Y si tú te tienes que poner una liga en la muñeca, y cada vez que te viene ese pensamiento negativo o ese pasado viene a tu mente a acusarte, agarra esa liga y darte un buen ligazo, y eso te va a ayudar mucho. Pero una de las cosas que tenemos que entender es que igual que Cristo nos ha perdonado nuestros muchos pecados, nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Hoy mismo me llama una señora. El problema, ella me empieza a compartir su dilema, y básicamente el problema es que el esposo no puede perdonar una indiscreción que ella tuvo. Y aunque ella ya han pasado años y ella se ha comportado bien, y es más, que lo interesante a veces en estos casos es que en nuestra cultura hispana, como que se acepta con más facilidad de que el hombre tenga una indiscreción sexual o cometa adulterio, y que hasta cierto momento, qué tremendo el macho que ha tenido 3 o 4 mujeres. Y hay como un double standard con el hombre y la mujer. Él sí lo puede hacer y la mujer tiene que perdonarlo, pero si ella comete el error, entonces ya ese es un pecado imperdonable. Sáquenla de la casa y vamos a apedrearla. Pero así no funciona, mi querido hombre y mi querida mujer. Ella es un ser humano igual que tú, y ella puede cometer un error igual que tú. Y por lo tanto, siempre y cuando uno se aparte de ese pecado, confiese su pecado, y entonces uno luche para restaurar su matrimonio, debe haber el perdón y la oportunidad para hacerlo. Estamos hablando cuando ha ocurrido una indiscreción. Ya no estamos hablando de unas indiscreciones habituales que está ocurriendo constantemente, porque uno también se tiene que dar a valorar y a respetar. Pero a veces cuando ha habido este problema, uno tiene que perdonar. Y sinceramente, si tú no puedes perdonar, entonces tu matrimonio va a ser muy difícil que tú puedas restaurarlo. Tiene que haber un perdón completo, total, y olvidarse, y no volver a traerlo a la memoria, y luchar contra esos pensamientos que vienen a la mente para no poder olvidar y perdonar a la otra persona. Yo hablaba con esta mujer y ella me dice: estoy desesperada porque este hombre no perdona, siempre me está tirando en cara mis indiscreciones, dice malas palabras, anda siempre enojado, ahora ha empezado a tomar. Y yo le expliqué a ella, le dije: mira mija, entiende que todo lo que está pasando en tu marido son el fruto de la amargura que hay en su corazón por lo que tú hiciste y porque él no ha podido perdonar.
Y lo que hay que tratar de hacer es buscar la forma que él pueda perdonar para entonces él ser libre de esa amargura y esos frutos amargos que están destruyendo su vida. Para un matrimonio feliz tiene que haber perdón. ¿Qué otros ingredientes tiene un matrimonio feliz? Quiero hablar ahora de unidad de propósito. Dice en el versículo bíblico, ¿pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? Unidad de propósito es tan importante en un matrimonio. Hemos oído el término opuestos se atraen, opposites attract. Los opuestos se atraen. Y eso sonará muy bonito. Y puede haber cierta verdad en eso. Pero también cuando una pareja no tiene cosas en común, también eso causa muchos conflictos. Nuestros padres eran tan sabios. Estamos hablando de los padres antiguos. Eran tan sabios cuando quizás a veces ellos nos hablaban de mantener, cuando uno se iba a casar, de mantenerse en la misma cultura, de mantenerse en el mismo estatus social, de aún mantenerse en el mismo color. Esto suena absurdo. Yo no quiero decir que yo tengo prejuicio o estoy en contra de que una blanca se case con un negro o de que un rico se case con una pobre, etcétera. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero sí hay cierta verdad tenemos que entender que cuando uno se casa fuera de diferencias en cultura, fuera de diferencias aún en color, puede ser un factor, o aún religión. Vamos a hablar de la religión. Personas que hacen yugo desigual, por ejemplo, son el esposo es musulmán y ellos son cristianos. Imagínate qué clase de desigualdad puede haber ahí. Los musulmanes tienen sus propias creencias, Islam tiene sus creencias, el cristianismo tiene las suyas. Entonces uno se pregunta, ¿en qué religión van a criar el hijo? ¿Lo van a criar como musulmán o lo van a criar como cristiano? Estos son factores que uno tiene que tomar en cuenta, especialmente algunos que me están escuchando, que quizás están planeando casarse, tienen que tomar estas cosas en cuenta. Yo conozco una parejita que ellos están casados y él es hindúe. Él es hindúe y ella es cristiana. ¿Qué luchas? ¿Qué problemas han tenido esa pareja en su matrimonio? Porque él tiene sus costumbres y sus creencias y ella tiene sus costumbres y sus creencias. Entonces la veo en la iglesia siempre solita, porque el hombre no es cristiano. Además no habla ni el español. Y por lo tanto, aún el lenguaje son factores que hay que tomar en cuenta. Cuando uno se va a casar, uno debe lo más posible tratar de encontrar una pareja que se iguala, que tienen cosas en común, que hay unidad de propósito, porque pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo. La Biblia dice, no te hagas yugo desigual. Por ejemplo, un hombre, una mujer que conoce a Cristo, uno debe casarse con un cristiano o una cristiana. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nos ilusionamos con esa muchacha que vemos en el trabajo, o jovencita o jovencito que me estás oyendo en la escuela. Ay, pero es que tiene esos ojos azulitos tan chulos. Ay, es que qué figura tan hermosa tiene. Y nos dejamos vislumbrar por estas cosas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como ellos no son cristianos y tú eres cristiana, ¿qué pasa? Que cuando se casen, entonces tú vas a querer ir a la iglesia y servir al Señor, y esa persona, como no conoce a Cristo, y lo que es un alcohólico, puede ser un drogadicto, o tenga otras mañas en su vida, va a haber conflicto. Y entonces ese conflicto va a traer problemas en el matrimonio. Aquellos que me están oyendo, que están planeando casarse, tienen que pensar estas cosas. Uno no simplemente se casa con una persona porque siente cosquillitas, porque hay electricidad, porque hay una atracción, porque opuestos se atraen. No, uno tiene que considerar todos estos factores para que uno pueda tener un matrimonio sólido. Tiene que haber unidad de propósito. ¿Por qué a veces las parejas tienen problemas? Porque él está yendo en una dirección y ella está yendo en otra dirección. Él tiene su oficio, tú tienes tu oficio, y a veces no hay unidad de propósito. No están haciendo las cosas unidos, sino cada uno por su lado. Cada uno tiene sus vacaciones, cada uno tiene sus amigos, simplemente viven bajo el mismo techo, comparten la misma cama y de vez en cuando pues tienen relaciones. Y hay muchos matrimonios así, que viven bajo el mismo techo, pero no tienen nada en común, ni los deportes, ni las atracciones, ni las diversiones, ni salir juntos, nada tienen en común. Simplemente están viviendo bajo el mismo techo y a veces ni las finanzas la comparten. Qué importante es tener unidad de propósito
en el matrimonio, que hayan cosas en común, que hayan diversiones en común, que hayan creencias en común, que hayan aún política en común. A veces cuando una esposa tiene un partido, el otro, ¿qué conflictos crean estas cosas? Por lo tanto, es importante cuando tú estás pensando en casarte, buscar unidad de propósito, que tengan cosas en común. Y si ya tú estás casado, pues entonces debes buscar la forma de que se acoplen uno al otro, haya un acoplamiento para poder encontrar felicidad en ese matrimonio. ¿Qué otras cualidades tiene un matrimonio feliz? Estar dispuestos a cambiar. Estar dispuestos a cambiar. Hay personas que dicen, tú sabes, uno lo ve constantemente, es que así soy, así siempre he sido y me tienes que aceptar como yo soy, así soy, gústate o no te gusta, si no te gusta, mala suerte, si no te gusta, búscate otro, si no te gusta, sal de la casa, pero así yo soy y así voy a morir. Qué egocentrismo, qué orgullo hay en esas palabras. Yo quiero decirte, mi amigo, mi amiga, que tú puedes cambiar. Todos podemos cambiar y con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nadie que pueda decir yo no puedo cambiar. Tú puedes cambiar. Y si tú no cambias, tu matrimonio se va a deshacer. Porque llega un momento que la otra persona se cansa de tener que tolerar tus malas costumbres. A veces cuando hablo con parejas en consejería, y ellos vienen y de repente, bueno, pero ¿qué está pasando? Y él empieza, no, porque ella es esto y esto y esto, y ya me tiene harto, y que ella me hace todas estas cosas. Y entonces ella dice lo mismo, no, porque él es esto y lo otro, y me dedican más tiempo contando lo que el otro está haciendo. Y yo siempre les hago la misma pregunta. Déjame hacerte una pregunta, caballero. No quiero que te enfoques en lo que ella tiene que hacer. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para mejorar tu matrimonio? ¿Qué cambios son necesarios en tu vida para que tu esposa sea feliz contigo? Dime, ¿qué cosas tú puedes hacer? Y ya cuando una persona, en vez de enfocarse en el otro, se enfoca en uno mismo. Y entonces uno empieza, bueno, yo creo que yo pudiera ser un poquito más comprensivo, quizás yo pudiera ser un poquito más considerado, más atento. Y cuando ya uno empieza a enfocarse en uno mismo, en los cambios que uno tiene que hacer, entonces las cosas cambian. Tú, mi querida, amada oyente, cuando tú te pones, en vez de estarte quejando tanto de tu marido, ponte a pensar qué son los cambios que tú puedes hacer en tu vida. Quizás pueden sentarse y tú puedes preguntarle a tu esposo, a ver, papi lindo, mi amorcito, ¿qué tú ves en mí que a ti te gustaría que yo hiciera diferente? ¿Sabes lo que va a pasar cuando tú hagas eso? Él se va a sentir contento que tú le preguntaste y tú escucha bien lo que él te está diciendo. No simplemente seas oidora, escúchalo. Trata de que él vea que tú estás interesada en su corazón. Y entonces escucha lo que él tiene que decir y las cosas que tienen mérito y con toda tu fuerza las puedes cambiar. Hazlo para el beneficio de tu matrimonio. Igualmente, caballero, la comunicación es muy importante. Tú sabes, tú no te puedes cerrar en tu mundo y decir, I don't want to talk about it. Yo no quiero hablar sobre esto. No, esta conversación no. No, si no hay comunicación con matrimonio, ¿cómo van a haber cambios? Pregúntale a tu esposa, mi amor, ¿qué son los cambios, mi palomita? ¿Qué son los cambios que tú quisieras que yo hiciera en mi vida para hacerte feliz? Porque esa no es la idea. No es la idea de que sean felices. No es simplemente vivir bajo el mismo techo. Eso es horrible. Sino, ¿cómo nos podemos, si vamos a pasarnos la vida con esta persona, pues we might as well make the best of it. Mejor hacerlo mejor con lo que tenemos. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo cambiar para hacerte feliz? Y entonces, luchar y esforzarnos para hacer los cambios que tenemos que hacer para hacer la otra persona feliz. Imagínate esta escena. Si tú estás tratando de hacer tu esposa feliz y ella te está tratando de hacer feliz, ¿sabes lo que va a ocurrir? Los dos van a ser felices. Tan sencillo como eso. El problema por el cual hay no hay felicidad en los matrimonios es el egoísmo. El egoísmo de que yo voy a pensar en mí y no voy a pensar en la otra persona. El orgullo de decir, no, el que tiene que cambiar es ella. El que tiene que cambiar es ella. Yo no voy a cambiar. Yo estoy bien. Yo no tengo ningún problema. Y ese orgullo
es lo que impide. A veces en las parejas, tiene uno que dice, mira, si tú me dejaras, yo tuviera mujeres alrededor del bloque esperándome. Si tú me dejaras, yo tuviera hombres alrededor del bloque esperándome. Así que confórmate, acepta como soy. Eso es orgullo, vanagloria. Dice la Biblia que el que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado. Y ciertamente serás humillado si dejas que el orgullo y el egoísmo se metan en tu matrimonio y entonces no hagan los cambios necesarios. Dicho esto, también tiene que haber cierto nivel de aceptación. Cuando tú te casaste con este hombre, tú te casaste con él conociéndolo, debes haberlo conocido. Ahora, no trates ahora de cambiar, no pienses que tu esposo va a cambiar de un día al otro o tratar de cambiar a la otra persona. Esa no es tu labor. Tú no eres su, como he dicho, oficial de corrección. You are not his correction officer. Tú no eres el oficial de correcciones de tu esposo o de tu esposa. Tiene que haber cierto nivel de aceptación, de aprender a aceptar a la otra persona con sus errores, con sus fallas. Y si hay algunos errores o fallas que no te gustan, con amor, con sabiduría, pensando bien lo que tú vas a decir, puedes sentarse con esa persona y comunicarle con mucho cariño, mira mi amor, y comenzando con cosas positivas, puedes decir, mira mi amor, de verdad que yo estoy tan feliz que eres mi esposo, tú eres una linda persona, una persona trabajadora, tienes tan lindas cualidades, estoy tan feliz y orgullosa de ser tu esposa. Pero baby, mira, en esta área yo quisiera que, tú sabes, quizás pudieras pensar a cambiar en esta área. Si usas sabiduría en la forma que tú que te comunicas, puede haber cambios. Hace un tiempo atrás hablaba con una mujer y me estaba diciendo, pastor, cuando mi esposo y yo tenemos problemas, me llama estúpida, me llama tonta, dice que no quiere que mis hijos crezcan a ser como yo, porque yo nada más que tuve cierto nivel de grado y él fue a la universidad. ¿Qué es eso? Si tú tienes que comunicarle a tu esposa algo, algún cambio que tú quieres, igualmente tú tienes que hablar con ella con dulzura. Mi amor, podemos platicar. Mira, primeramente quiero decirte que tú eres la mujer más bella que hay. En toda la ciudad nuestra tú eres la mujer más bella. Qué orgulloso estoy de que tú seas mi esposa. Qué buena madre, qué buena esposa. Y entonces, después de decir lo positivo, puedes decir, pero mira mi amor, yo quisiera que tú quizás me ayudaras en esta área, cambiar un poquito en esta área, porque esto como que me está afectando. Si usamos palabras de amor y pensamos bien cómo vamos a decir las cosas, entonces, mi querido amigo, mi amiga, esto puede ayudar mucho cuando tiene que ver con hacer los cambios necesarios para que sean felices. Si tú de verdad amas a esa mujer, vas a cambiar. Amar no es simplemente una palabra hueca. Si yo de verdad amo a ese hombre, yo voy a cambiar. Y estos cambios deben ser hechos antes de la gran explosión, antes de lo que dicen los psicólogos que se llama the gotcha, the straw that broke the camel's back, lo que quiebra la espalda del camello, cuando ya llega uno a un punto que explota. Y cuando uno llega a ese punto de explotar, ahí es donde a veces se matan los sentimientos, pierde uno amor por la otra persona. ¿Por qué? Porque quizás como esposo tú le has estado diciendo a tu esposa, mira, esto, cambien esto, y ella no te hace caso, o te falta el respeto, o no te obedece, y tú le has dicho, y llega un momento, mi querida amiga, que puede ser que él llegue a ese punto que se le llama el cacha, la explosión, cuando, cuando ya llega un punto donde la persona ya se cansó, y entonces a veces es cuando ya es muy tarde para reparar un matrimonio. Son en esos momentos de explosiones que a veces se destruyen los matrimonios, vemos que los hombres consiguen queridas o queridos, porque ya llega un momento que uno explota. Por lo tanto, cuando tu esposo te diga, mira, quiero que cambies en esta área, yo quiero que tú tomes cuenta y pongas atención y hagas los cambios antes de que él explote un día. Y entonces, después vas a querer cambiar y puede ser muy tarde. Igualmente, varón de Dios que me está escuchando, igualmente, escucha bien lo que tu esposa te está diciendo de los cambios que ella quiere, porque puede llegar un momento que ella se canse y cuando ocurre esa explosión, entonces se matan los sentimientos. Y después, qué difícil es recobrarlos. No digo que es imposible, pero es difícil, muy difícil.
Y por lo tanto hay que evitar esos momentos de explosión. Si ustedes están teniendo problemas en el matrimonio en este momento, no esperen, no sean cabezones y testarudos. Busquen consejería matrimonial. Consíganse un consejero matrimonial, o vayan a su pastor o a su sacerdote o quien sea su líder espiritual, pero busque usted ayuda de personas que le pueden ayudar antes de que explote la situación. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces ahí es donde ocurren divorcios, ocurren separaciones matrimoniales, ocurren infidelidad matrimonial y cuantas otras cosas. Hay que evitar la explosión. Así que, y después uno quiere cambiar. Ya después que ocurre la explosión, entonces las personas quieren cambiar. Pero ¿por qué no cambiaste antes? ¿Por qué tienes que esperar que haya una tragedia en tu matrimonio? Algo terrible en tu matrimonio para cambiar. Cambia antes de que exista esa explosión y evítate problemas. Y yo estoy más que dispuesto a ayudar a aquellas personas que sienten necesidad de consejería matrimonial. Básicamente tengo 25 años en el ministerio y mucho de mi ministerio lo he dedicado a la consejería matrimonial. Yo soy un hombre casado, sé lo que es tener problemas en el matrimonio. Yo soy una persona que en mi matrimonio tuve problemas serios. En una ocasión, siendo pastor, hubo un momento en mi vida y en mi matrimonio que tuvimos mi esposa y yo problemas bien serios. Nos quedaban, habíamos hasta filed for divorce, habíamos puesto hasta nuestros papeles de divorcio. Nada más que nos quedaban 2 meses antes de que nuestro divorcio se finalizaba. Y tuvimos grandes problemas. Pero a través de esos problemas y esas situaciones, y gracias a Dios el Señor nos ayudó a superarlas, y con la ayuda de Dios y gente que nos quería mucho, que nos apoyaron, pudimos superar esos problemas y el Señor nos ayudó a levantarnos. Pero esas cosas que nosotros hemos pasado en nuestra vida nos ha ayudado a aprender muchas cosas y nos ha ayudado a entender aún más las dificultades por las cuales parejas matrimoniales pasan. Así que estamos para ayudarles y creo que por las experiencias que nosotros hemos tenido nos han ayudado a entender aún más y ser más comprensivos de entender las dificultades que uno puede tener en el matrimonio. Así que estamos para ayudarles. La próxima semana continuaremos hablando sobre estos temas tan importantes del matrimonio y continuaremos por unas cuantas semanas más. Es mi deseo que usted tenga un matrimonio feliz. Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Su pastor del aire. Amén. El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba. Este ha sido su programa, El que tenga oídos para oír, que oiga, con el pastor Luis Bustillo. Si usted quisiera un video de este programa o tiene alguna necesidad de consejería u oración, llame al 792-3819 o escríbanos a la Misión de Jesús, P.O. Box 816, McFarland, California 93250. Con mucho amor le extendemos una invitación a visitarnos a la Misión de Jesús, ubicada en el 188 calle San Juan, en la ciudad de McFarland. Nuestros servicios son domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde.